Buenas tardes, soy Alejandro Gibó, coordinador general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. La Junta cumple este año sus primeros 80 años de vida, fue fundada el 12 de julio de 1940 y está actualmente constituida por varias instituciones culturales e históricas del distrito. Su objetivo principal es la investigación, preservación y difusión de la historia local. En nombre de la misma les doy la bienvenida al inicio del ciclo de conferencias histórico-regionales 2020, ciclo que venimos realizando desde hace 3 años y que este año, por cuestiones de público conocimiento, adoptó esta modalidad virtual. En esta oportunidad, y en especial atención a la proximidad de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, miembros investigadores del Instituto Belgraniano Quilmes Berazategui nos ofrecerán la charla Manuel Belgrano, padre, precursor y protagonista de nuestra independencia. Son ellos la profesora Mabel Rodríguez, la licenciada y magíster Alejandra Pedruesa, la profesora Alejandra Bayo y el presidente del instituto, señor Ernesto Trinchieri. Los dejo entonces con ellos y espero que disfruten la charla. En el ciclo de conferencias de la Junta de Estudios Históricos del Quilmes 2020, comienza dicho ciclo el Instituto Belgraniano de Quilmes Berazategui. El Instituto de Quilmes Berazategui fue creado el 20 de junio del año 1998. La charla de hoy es en homenaje a nuestro prócer y que vamos a comentar sobre padre, precursor y protagonista de nuestra libertad e independencia. General Manuel Belgrano, que en este año belgraniano, en el que conmemoramos los 250 años de su nacimiento y el bicentenario de su paso a la inmortalidad, el Instituto Belgraniano de Quilmes Berazategui, creado en el año 1998, el cual tiene como finalidad primordial la enseñanza, la exaltación y la personalidad del general Manuel Belgrano, la investigación histórica y los estudios historiográficos, filosóficos, militares, económicos, educacionales, referente a la personalidad y a la acción política y privada del prócer. 250 años atrás, el 3 de junio de 1770, viene al mundo una criatura a la que se lo bautiza con el nombre de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, quien justo 17 días después de haber cumplido el medio siglo de existencia terrenal, pero ya hecho prócer, entraba en la inmortalidad. Por toda herencia a su patria que lo vio nacer, quedaban sus despojos, su gloria y su virtud. En la actualidad, su vida y su obra solo se estudia o se conoce por el ser el creador de la bandera nacional. Y en el día de la fecha, como un humilde homenaje, solo vamos a referirnos a determinados puntos de su vida y de su obra. Me voy a referir a su incesante acción desplegada en ejercicio de su cargo como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, a la edad de 24 años. Dicho cargo lo ejerció desde su arribo a Buenos Aires, luego de cursar en España, en donde estudió, que fue en la Universidad de Salamanca y en la de Valladolid, y en la que se graduó de bachiller en leyes a los 19 años. Cursa estudios sobre economía política y llega a presidente de la Academia de Práctica Forense y Política Económica en Salamanca, y en su estadía en Madrid es miembro de Santa Bárbara, del mismo género. Podemos decir que dominaba 4 idiomas, italiano, francés, inglés y el latín, por lo cual se pudo leer y traducir autores clásicos de la época, conocimientos que podrá poner en práctica como secretario del Real Consulado, cargo que ejerció durante 17 años. Dentro de las relaciones del consulado con la Corte se encuentra el encargo de informar, averiguar periódicamente el estado de la economía en todo el territorio de la jurisdicción del consulado, por medio de los diputados, darlo a conocer y proponerle al rey lo conveniente, junto con la lectura anual de una memoria sobre algunos de los objetivos propios del Instituto del Consulado, el cual fue ejercer la jurisdicción mercantil para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio. Belgrano leyó una memoria al iniciar cada periodo de sesiones a fines del mes de mayo o principios de junio,
Esto fue desde el año 1794 hasta 1809. De las 16 memorias que supuestamente leyó Belgrano, se conocen 7. En la primera de ellas, Belgrano la tituló Medios Generales de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio en un país agricultor. En las 2 primeras memorias presentó traducciones de obras importantes y actualizadas de la economía. En 1794 y 1795, las siguientes fueron: sobre las utilidades que resultarían de esta provincia a la península del cultivo del lino y del cáñamo. Sobre este punto es para fabricar cables y lonas a partir del cultivo, a fin de impulsar la incipiente construcción naviera en esta zona. Sobre la dependencia mutua entre la agricultura y el comercio, sobre la liberación del comercio exterior y del contrabando, sobre la necesidad de un aula de comercio, sobre la navegación del Río de la Plata, sobre la necesidad de un viaje científico por el virreinato, sobre aumentar la población, sobre la formación de una sociedad de agricultura y del comercio interior. Otras de ellas es sobre la realización de un plan estadístico o sobre el respaldo brindado a la idea de trasladar al Río de la Plata maestros curtidores extranjeros. También se mostró proteccionista al proponer la creación de una escuela de comercio y una compañía de seguros, la atención al estado de muelles y de caminos. Se ignora el tema y el texto de la memoria 1799 y 1801. Lo que podemos decir que estos 3 últimos años Belgrano no pudo leer su memoria. Personalmente fueron las de 1794, 96 y 1800. Durante su gestión crea la Escuela de Dibujo y Náutica, cuyo reglamento elabora y en donde estudió el padre Bernardino Rivadavia. La Escuela de Dibujo, Arquitectura y Perspectiva y una de Matemática a propuesta de Carlos O'Donnell. En cuanto a la educación, brega por la creación de escuelas de primeras letras en la ciudad y villas de campaña para niños de ambos sexos. Todo ello cuando en la colonia del Río de la Plata existían una sola, costeada por la corona, y cuanto la precursora tienen sus palabras al referirse a la educación de la mujer. Y dice así: se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñará la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser y bordar, y principalmente inspirarles amor al trabajo, para separarlas de la ociosidad tan perjudicial o más en las mujeres que en los hombres. No olvidó a las niñas huérfanas del Colegio de San Miguel, a las que destinó premios de 30 y 40 pesos fuertes, y a las que presentaran una libra de algodón hilado. Otra de las ideas del Belgrano fueron establecer premios para quienes propusieran adelantos técnicos o científicos, o también quienes propusieran lograr medios adecuados para arborizar jurisdicciones en la capital como plantaciones útiles, introducir un nuevo cultivo, aguadas permanentes en la campaña, también preservar los cueros de la polilla, o realizar un estudio minucioso del estado de la población en cada provincia del virreinato. Esto es distinguiendo clases, ocupaciones, industrias y cultivos. Otra de las iniciativas que podemos mencionar fue el apoyo que desde el consulado se brindó a órganos periodísticos, como el Telégrafo Mercantil de Francisco Antonio Cabello y el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio de Juan Bautista Alberdi, Hipólito Avieites. Manuel Belgrano, de su gestión en el consulado, fue fundamental en el camino hacia la independencia. Pensó en un país en medio de la crisis, convirtiéndose en el promotor de la educación de la mujer, en el promotor del seguro naviero y ser el primer estadista en la Argentina, a riesgo de no ser comprendido por sus contemporáneos. Y al decir de Bartolomé Mitre, una página de su vida, de la que cautivarán las miradas simpáticas de la posteridad. En ella resplandece la gloria sin sangre, el progreso con sus atributos de la paz y la propaganda
de las ideas avanzadas. Manuel Belgrano había sido designado capitán del Regimiento de Milicias Urbanas de Infantería de Buenos Aires por su cargo de secretario del Consulado. Al producirse las invasiones inglesas, no participa directamente en la primera porque su regimiento se dispersó y entonces se dirigió a Montevideo y no participó en esta. Sí volvió a partir de la reorganización de las milicias para la defensa ante la segunda invasión, ante la segura segunda invasión. Belgrano entonces va a ser nombrado para este entonces sargento mayor del Regimiento de Patricios y participará activamente en la defensa de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa, en el Regimiento de Patricios, no lo había dicho. Pasadas las invasiones inglesas, va a participar con un grupo de criollos en una serie de reuniones secretas que se realizarán en pos de iniciar el proceso que llevará a la revolución. Se habían enterado de que Fernando VII había sido apresado en España por las tropas de Napoleón Bonaparte y que por lo tanto se había formado una junta que gobernaba en su nombre. Esa junta había nombrado un virrey, que era Cisneros, el cual se encontraba en Buenos Aires desde 1809. Al enterarse a través de un barco inglés que trae periódicos de esa nacionalidad, de que la Junta Central de Sevilla ya no se encuentra en su cargo, deciden entonces que era el momento de actuar. Por lo tanto, se dirigen al cabildo a pedir el cabildo abierto, es decir, a pedir que participaran los vecinos en las decisiones que vendrían a continuación. En esas decisiones se va a determinar que el virrey debía cesar. Algo interesante para mencionar con respecto al cabildo abierto es que participaron 4 belgranos, es decir, Manuel Belgrano y 3 de sus hermanos, que quizás es algo no tan conocido. Bueno, este cabildo abierto va a resolver entonces la destitución del virrey Cisneros y la formación de una junta. En esa junta, que primero arteramente el virrey logra que sea todavía nombrado presidente de la misma. Bueno, Belgrano, junto con un grupo de criollos, resuelven que esto no puede ser así, y hay una frase muy conocida que dice: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Era tal su decisión que, bueno, precisamente al día siguiente el virrey cesó en su mando y se formó una junta integrada por Saavedra como presidente de la misma, Moreno y Paso, y entre los vocales estaría Manuel Belgrano. Entre las decisiones tomadas por esta junta estaba el hacer conocer a las intendencias del Virreinato del Río de la Plata lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, asegurarse su integración a la junta y la fidelidad a la misma. Bueno, por eso Manuel Belgrano va a ser enviado al Paraguay para dirigir el ejército que llevaría este mensaje revolucionario y además, bueno, buscando su integración a la misma. Al llegar a Santa Fe, fueron bien recibidos en general por la población, y algo quizás como para mencionar, algo anecdótico, fue que entre quienes ayudaron al ejército que se estaba movilizando, estaba la señora Gregoria Pérez de Denis, la cual donó gran parte de sus bienes para ayudar al ejército, y por eso fue nombrada Benemérita de la Patria. En el camino hacia Paraguay, Belgrano fundó 2 pueblos. El primer pueblo patrio, que fue Curuzucuatiá, y el segundo, que fue Mandisoví. No solamente lo fundó, sino que distribuyó tierras, estableció un reglamento para estos pueblos, ¿sí?, preocupándose precisamente por las condiciones de vida de sus habitantes. Y en particular, algo que le interesó en su camino fue también la vida de los pueblos originarios, y por eso dictó un reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, por el cual declaraba a los pueblos libres y que podían gozar de sus propiedades, disponer de sus bienes, practicar el comercio,
¿sí? Realmente es considerado un antecedente de la Constitución, tanto provincial como nacional, de la organización institucional de nuestro país, y se considera que fue Belgrano el primero en organizar institucionalmente a los pueblos que iba a liberar. En el camino hacia Paraguay realmente tuvo que atravesar caminos desconocidos, tuvo que avanzar por caminos muy lentos, llegando a cruzar simplemente 4 leguas por día o a dirigir a su ejército por esteros. Ese ejército estaba muy mal armado, muy desordenado, tuvo que castigar en muchos momentos abusos, saqueos. Bueno, a pesar de ello, bueno, logró el triunfo en la batalla de Campichuelo. Después tuvo 2 derrotas que son Paraguarí y Tacuarí, pero realmente logró una honrosa capitulación que le permitió retirarse con la bandera desplegada y tambor batiente. Fue tan importante esta campaña que Velasco inmediatamente fue depuesto y reemplazado por una junta de gobierno criolla. Buenos Aires al principio lo llamó a Belgrano para exigirle que rindiera cuentas de lo que había ocurrido, pero luego fue nombrado, fue absuelto, y fue nombrado coronel del regimiento de patricios y se le encomendó dirigirse a Rosario para fundar allí 2 baterías y defender entonces el río. Allí funda la batería Libertad e Independencia, creará la escarapela y la bandera, pero no se enterará que el triunvirato se la rechazó porque Belgrano ya había marchado hacia el norte a reemplazar a Martín de Pueyrredón. Bueno, en la posta de Yatasto es donde Juan Martín de Pueyrredón efectivamente le entrega el mando al general Belgrano. Este sigue rumbo a Jujuy y va recogiendo en el camino mucha indiferencia, mucha frialdad, hasta odio mortal por la causa patriota, según le va a escribir a Rivadavia. Y al llegar a Jujuy, en la posta La Ciénaga, va a emitir la primera proclama, donde le expresa al pueblo jujeño que está concurriendo para protegerlos y para defenderlos. Se va a retirar a Camposanto para poder reorganizar ese ejército que había recibido, que estaba diezmado. Era un ejército harapiento, sin armas y con hambre, porque no tenían ningún tipo de recursos. Mientras tanto, unas partidas le comienzan a informar que los españoles estaban reorganizando en Suipacha para bajar hacia Salta. Entonces decide trasladarse hacia Jujuy con sus tropas y en esta situación vemos el espíritu que tiene Manuel Belgrano como estratega, pues él va a considerar que en esta circunstancia la causa patriota no se iba a sostener solamente guerreando o gobernando, que era necesario poder generar identidad en el pueblo. Entonces, aprovechando el 2º aniversario de la Revolución de Mayo, va a presentar la bandera que él había creado, la va a bendecir y le va a pedir al pueblo y a las tropas que la sostengan con dignidad y con honor. Tal habrá sido la fuerza y el espíritu que había puesto Manuel Belgrano, que una sola respuesta fue la que dieron y fue un viva la patria. Mientras tanto, desde Buenos Aires estaba recibiendo una orden que debía tomar su tropa y bajar hasta Córdoba sin presentar ninguna batalla a los cuerpos realistas. Cochabamba había sido vencida por los españoles y Belgrano tenía un tema moral que se presentaba: cómo dejar al pueblo jujeño a expensas de la sed de venganza que seguramente traerían las fuerzas españolas. Es así entonces que el 29 de julio emite un bando
donde dispone la retirada de todo el pueblo jujeño, pero con una consigna: dejar arrasada esa tierra, para que nada pueda ser utilizado por los españoles. Y es así que se inicia una gran gesta de nuestra historia, que es el éxodo jujeño, donde el 23 de agosto los últimos jujeños abandonan sus hogares rumbo a Tucumán. Un poeta de esa zona va a describirlo diciendo que era un monumento viviente de heroísmo sin estridencias. Y realmente de esa forma habrá sido. En comienzos de septiembre logran cruzar el río Las Piedras y la retaguardia patriota tiene un enfrentamiento con la vanguardia española, la cual es vencida. Los españoles retroceden y este hecho militar tuvo consecuencias a nivel estratégico y también a nivel moral. A nivel moral porque logró levantar el ánimo de ese ejército que había sido diezmado. Y a nivel estratégico porque, por un lado, retrasó la marcha española, ya que tuvieron que retroceder, pero también sirvió para considerar la posibilidad de enfrentar a esas fuerzas para que no sigan avanzando. En el rumbo hacia Tucumán, Belgrano le ordenó a Balcarce que se adelante para medir los ánimos del pueblo tucumano y ver cómo estaban allí las cosas. Y cuando Belgrano llegó a esta provincia, una sola fue la respuesta. Estaban dispuestos a dar todo por su vida para impedir que los españoles tomasen sus tierras. Belgrano va a desobedecer la orden del triunvirato y les va a enviar un bando explicándoles que no podía dejar a las tierras tucumanas y que iba a presentarle batalla. Comienzan a organizar las fuerzas y es así que el 24 de septiembre Tristán, el general español, va a avanzar muy confiado sobre la provincia de Tucumán y por uno de los flancos Belgrano lo va a atacar. Se genera el combate que fue de una forma desordenada, de una forma desprolija, a tal punto que hasta una manga de langostas que avanzaba desde el norte trajeron más confusión pensando que eran balas que golpeaban el pecho, sobre todo en los españoles, que lo tomaron como un mal presagio. Hacia el atardecer ya los generales decidieron replegarse del campo de las carreras donde se estaba realizando este combate, y al día siguiente Belgrano le ofrece a Tristán la rendición con la cuestión de que no volviesen a tomar las armas y adherirse a la causa patriota. Tristán no lo acepta, por otra parte sabía que estaba en infracción con sus superiores porque no tenía orden de avanzar hasta Tucumán, así que se retira a Salta. Este triunfo, por un lado, fue un hecho muy importante a nivel político porque, bueno, cuando llegan estas noticias a Buenos Aires, es un golpe de gracia para ya el desprestigiado primer triunvirato, y los sectores proactivos de la revolución van a tomar una posición más ofensiva y el segundo triunvirato le va a brindar a Belgrano un apoyo más significativo. Por otra parte, Belgrano va a ofrecer el triunfo que había tenido en Tucumán a la Virgen que era patrona, Nuestra Señora de la Merced, a quien le va a entregar su bastón de mando. Y por otra parte también
va a reorganizarse y va a recibir escapularios de las Hermanas de Buenos Aires para toda su tropa. Una vez que comienza a reorganizar nuevamente su ejército, el general Belgrano va a retomar la marcha hacia Salta y allí, gracias a la ayuda de un vaquiano del lugar que también integraba sus tropas, va a sorprender a los españoles porque va a tomar otro camino. Pero antes de iniciar esa marcha, va a reunir a todos sus soldados a orillas del río Pasaje, que era el norte, y va a presentar nuevamente su bandera, y en este caso va a hacerles prometer fidelidad a la asamblea que estaba reunida en Buenos Aires y a la bandera que él estaba portando. Y va a denominar a partir de esa fecha el río Juramento. Retoman la marcha por la quebrada de Chachapoyas, con muchas dificultades, porque recordemos también, estábamos a comienzo de año y las lluvias son muy copiosas. Eso también había ayudado, pues los españoles estaban atrincherados, Tristán estaba atrincherado en Salta, esperando que cesasen las lluvias y también recibir refuerzos de Goyeneche. Belgrano llegó a la finca de los Castañares, donde reorganizó su estrategia y, por otro lado, también le permitió que la tropa descansase. El día siguiente, ya Dorrego va a avanzar hacia la ciudad de Salta y los españoles que comenzaron a reorganizarse su armamento, a prepararlo, no tuvieron tiempo porque los arremetieron. Belgrano se incorporó a la lucha y la batalla tipo 2 de la tarde ya estaba definida. Los realistas retrocedieron, intentaron atrincherarse en la ciudad de Salta, pero nada podían hacer. Las fuerzas de Belgrano ingresaron a la ciudad y se dirigieron a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y allí, luego de un repique de campanas, colgaron un poncho celeste y blanco como señal del triunfo. A la tarde se ajustaron los términos de la capitulación, y en otro gesto de grandeza moral de nuestro héroe, no aceptó que Pío Tristán le entregase el sable para evitar la humillación delante de sus tropas, ni tampoco pasó a degüello a los soldados realistas, solamente les hizo prestar juramento que no tomarían las armas contra la causa patriota. Esta nuevamente noticia causó mucha alegría en Buenos Aires, quienes decidieron premiar a los vencedores con escudos de oro, de plata y de paño, desde la oficialidad hasta los soldados, en reconocimiento de este triunfo. Al general Belgrano también le entregaron un sable con una empuñadura de oro y un premio de 40.000 pesos, quien lo donó para la creación de 4 escuelas, porque consideraba que la educación era la base de la felicidad de los pueblos. Luego, a los pocos meses, intentó derrotar a los españoles, avanzando hacia el actual territorio boliviano, pero tuvo 2 derrotas muy importantes. El ejército ya estaba muy desgastado, que fueron Vilcapugio y Ayohuma, que lo hicieron retroceder hasta Salta, donde le va a entregar el mando al general San Martín. Es importante destacar que en este recorrido
Belgrano recibió una carta que le habían escrito desde Buenos Aires, donde le expresaban las críticas hacia su desempeño. Y lo que él le expresó es que mucho pueden hablar los que están fuera del ruido de las balas y de los gemidos de los heridos y de los muertos en el campo de batalla. Bueno, entre 1814 y 1815, Manuel Belgrano fue enviado en misión diplomática al exterior. Napoleón había sido derrotado, los reyes estaban volviendo a sus tronos, inclusive Fernando VII, y la situación era bastante compleja, ya que el Río de la Plata era la única región que aún continuaba en este proceso revolucionario. En el Río de la Plata, San Martín y Güemes presionaban para conseguir la independencia y se había reunido el Congreso en Tucumán. Lo convocan a Belgrano inmediatamente a su regreso a Buenos Aires, a que se dirija a Tucumán a dar explicaciones y contar lo que estaba ocurriendo en Europa, y él les dice que estaba de acuerdo, completamente de acuerdo con la declaración de la independencia, pero que la situación había cambiado en cuanto a la forma de gobierno, ya que hasta ahora siempre había sido preferida la forma republicana. Pero a partir del regreso de los reyes, o sea, a partir de la restauración, lo que nos vamos a encontrar es que se persiguen a las repúblicas y por lo tanto Belgrano lo que aconseja es el establecimiento de una monarquía temperada, es decir, una monarquía constitucional, y plantea la preferencia de nombrar un inca como el rey, ¿sí? Sería una monarquía parlamentaria en la cual el rey sería entonces un descendiente de quienes fueron los dueños originarios de estos territorios, ¿sí? Bueno, esto no se terminó de resolver, pero sí se declaró el 9 de julio de 1816 la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, como nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y sus metrópolis, y se agregó, y de toda otra nación extranjera, precisamente porque se sabía que había negociaciones en Buenos Aires con Inglaterra y con Portugal. El proyecto de monarquía realmente es un proyecto importante, monarquía incaica, es un proyecto realmente importante porque era un proyecto americano, es decir, no era un proyecto solamente para lo que era la Argentina, sino era un proyecto para toda la América del Sur. Por eso entonces era importante la coronación de un inca. Estando en Tucumán fue nombrado general del Ejército del Perú y nuevamente entonces entrará en funciones militares. Así que San Martín lo había recomendado, decía que era lo mejor que había en América del Sur y que era respetado tanto por los soldados como por la gente del norte del territorio, y por lo tanto, después de una situación tan conflictiva como era la derrota de Sipe que había ocurrido mientras él estaba en el exterior, bueno, Belgrano era la mejor figura como para restablecer el orden en un ejército tan desorganizado. Belgrano estaría entonces como jefe de este ejército del Perú, Güemes sería el jefe de la vanguardia y San Martín se encargaría entonces de organizar el cruce de los Andes. El Congreso va a aprobar la bandera, ¿sí? Y se trasladará a Buenos Aires. En Buenos Aires la situación no va a ser muy buena para 1819, estamos ya en esa época, cuando el director supremo, Rondó, le pide que baje con su ejército y Belgrano pide licencia ya que se encontraba realmente mal de salud, llegando a estas tierras alrededor de los años 20. Ahora vamos a hacer un apartado especial para hablar de nuestra bandera y sus colores. Podemos decir que el 13 de febrero de 1812, Belgrano propone al gobierno el uso de la escarapela nacional para diferenciar a sus hombres del enemigo. El triunvirato la aprobó con los colores blanco y azul celeste, no azul.
¿De dónde vienen los colores de la escarapela? Durante muchos años era común escuchar que provenían del cielo o del manto de la Virgen, pero en realidad los colores son los colores de la orden de Carlos III Borbón. Podemos ver en los cuadros de Goya a Carlos III, a Carlos IV, Fernando VII, que están usando los símbolos blanco y azul celeste. También la utilizaban los patricios en su penacho como símbolo de fidelidad al rey de España. ¿Tenemos antecedentes del uso de esos colores en el Río de la Plata? Sí. En 1649, Lariz pintó un cuadro al óleo con el escudo de Buenos Aires, también en azul, celeste y blanco. En 1794, en la fachada del consulado, se encontraban en el escudo los colores azul, celeste y blanco. Los patricios, en las invasiones inglesas, lo usaron en el año 1807, y también la Sociedad Patriótica con French y Beruti en 1811. Unos días después de crear la escarapela, el 27 de febrero de 1812, Belgrano creó nuestra bandera. ¿Qué hacía Belgrano en Rosario? Estaba estableciendo las baterías Libertad e Independencia para frenar el avance realista, y él dice en sus propias palabras: viendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a confeccionar. ¿Quién la hizo? La rosarina María Catalina Echevarría de Vidal. Y la hizo por primera vez Come Maciel, que era un joven carpintero transportador de materiales. Esta es, según la tradición de rosarina, durante muchos años se consideró a esta bandera como la primera utilizada. El blanco apoyado sobre el asta y el celeste, de solo 2 paños. El triunvirato, al enterarse de esto, la desautorizó, pero Belgrano no llegó a saberlo. ¿Por qué? Porque el 1 de marzo había partido para hacerse cargo, como comentaban las chicas, del Ejército del Norte. Y Belgrano, a pesar de que estaba en muy malas condiciones de salud, viajó postrado, se dirigió hacia el norte. 3 meses después, aún Belgrano no sabía que había sido desautorizada la bandera, y el 25 de mayo de 1812, Belgrano está en Jujuy y enarbola la bandera en el Cabildo. La saluda con salvas de cañón, luego la lleva a la catedral y es bendecida por Juan Gorriti. A la tarde forma a sus hombres en la plaza y lanza una arenga impresionante. Serían las imágenes que estamos viendo. Aún seguía ignorando Belgrano este hecho, y realmente hubo que esperar muchos años. Cuando Belgrano se entera de la desautorización, dice que la va a deshacer para guardarla para una gran victoria. Será recién el Congreso de Tucumán, el 9 de julio, que había declarado la independencia el 9 de julio de 1816, quien el 20 de julio de ese mismo año, es decir, 11 días después de la independencia, aprueba la bandera. Estaba bajo la presidencia de Juan José Paso, y es la bandera que estamos viendo aquí nosotros. Es la que aprueba el Congreso de Tucumán. Así que ya vemos las 3 franjas en la bandera. Igualmente, estos años que nos quedan entre 1812 y 1816, sabemos que Belgrano la había utilizado en Salta, por ejemplo. En la batalla de Salta fue utilizada la bandera. Bueno, el Congreso luego se traslada a Buenos Aires, y el 25 de febrero de 1818 le incorpora el sol. El sol en esos momentos era solo para las batallas. Recién hubo que esperar muchos años para que el sol se incorpore a todas nuestras banderas.
como vemos aquí, es un sol que tiene connotaciones incas, tiene 32 rayos, son 16 flamígeros, es decir, lanceolados que imitan llamas, y 16 rayos rectos, alternados entre sí. Este sol está tomado de la moneda de 8 reales de plata desde 1985. Y el color del amarillo es amarillo oro. Las formas de la bandera. Bueno, aquí hay toda una problemática con respecto a las formas. Según a qué autor tomemos, entre 1858 y 1940 se siguió la línea de Mitre, es decir, esta bandera, la de 3 franjas. Pero a partir de la década de 1940 aparecen otras posiciones. La de Chamorro es esa bandera que vimos hoy, esta, que es la llamada también bandera rosarina. Pero también aparece en la década de 1940 la postura de Mario Belgrano. Mario Belgrano se basa en una bandera que es blanca y celeste, pero horizontal. ¿Y de dónde saca Mario Belgrano esa información? El cuadro típico de Belgrano, que hoy es el cuadro oficial del Instituto Belgraniano, el que está detrás mío, es un cuadro que fue pintado en el año 1815, cuando Belgrano hizo su misión diplomática a Inglaterra, y ahí, en ese cuadro, aquí lo tenemos, hay una escena de batalla y está esta bandera horizontal. Entonces, si Belgrano posó para el cuadro y dio las directivas, tiene que haber sido esta la primera bandera. Aquí sigue habiendo toda una serie de teorías, hay distintos autores, hay muchos trabajos realizados. Últimamente se han realizado trabajos muy interesantes estas imágenes que vemos son del libro de Eduardo Pérez Torres, quien realizó un libro muy interesante, aquí lo tenemos, en el cual él hace un análisis de las banderas encontradas en Titiri. Titiri es una localidad de Macha. Macha pertenecía al Alto Perú, hoy República de Bolivia, y en el interior de esta capilla había 2 cuadros de Santa Teresa, ahí en el altar, como ustedes ven, es una capilla sumamente humilde, de barro, paja y algunos tirantes, muy pequeña. Se encuentra en 1885, detrás de los cuadros clavadas a la pared, 2 banderas. Eran esas 2 banderas que veíamos hoy. A esta, a la que está a la izquierda, se la llama bandera de Macha. Y según las investigaciones hechas realmente en forma documentada, estas banderas serían la de Rosario, es decir, blanco, celeste y blanco, horizontal. Y la otra bandera, también llamada, aunque también se encontró en Macha, bandera de Ayohuma, es celeste, blanca y celeste. Sería la de Jujuy. Quiere decir que hubo 2 banderas, una la de Rosario y otra la de Jujuy. Esta bandera, la bandera de Macha, se encuentra en Sucre, y la llamada bandera de Ayohuma se encuentra en el Museo Histórico Nacional del Parque Lezama. Ha sido restaurada después de un enorme trabajo que se realizó por gente que se dedica a la restauración de las banderas. Bueno, lo que nos queda ahora para cerrar el tema sería el tema de la muerte de Belgrano. En 1819, cada vez más enfermo, Belgrano se instala en Tucumán y allí fue arrestado y engrillado. Su médico, el doctor José Redcar, pidió por su delicado estado de salud.
y realmente Belgrano quería volver a Buenos Aires, pero no podía, dada su indigencia. El Estado le debía muchísimos meses de sueldo, pero no se los pagaba. Entonces le pide a su amigo José Celedonio Balbín dinero para regresar a Buenos Aires, lo que hace en marzo de 1820. El 25 de mayo, ya gravemente enfermo, redacta su testamento. Sufría de numerosas enfermedades: úlceras, reuma crónico, complicaciones cardiovasculares, cardiopatía reumática, enfermedad ocular, una fístula muy severa en uno de sus ojos, hidropesía, sífilis, paludismo, cirrosis hepática hipertrófica. Viendo que no le pagaban los sueldos que estaban reclamando, él le entrega a su médico el reloj de bolsillo, que era de oro, que se lo había regalado Jorge III durante su misión diplomática a Inglaterra en 1815. Y le dijo: no tengo otra cosa con que retribuirle sus bondades. También después de su muerte, la familia le entregó el coche y con el que el doctor volvió a Tucumán, y 3.000 pesos muebles y alhajas. En cambio, el médico irlandés, Juan Sullivan, que fue quien atendió a Belgrano en abril de 1820 y quien le practicó la autopsia sin que nadie se lo pidiera, cuando encontraba su cuerpo en el convento de Santo Domingo, inició un juicio por pago adeudado a su albacea. Después de una terrible agonía, a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, muere Belgrano en la más absoluta de las pobrezas, en un país que se encontraba también en una total anarquía. De acuerdo a su voluntad, fue enterrado, amortajado con el hábito de los padres dominicos, en el atrio del convento de Santo Domingo, fuera del convento, porque él pidió, por su pedido, que como él era soltero y tenía hijos y adentro estaban sus padres, él pedía que se lo entierre afuera. En el año 1903, el 20 de junio, se inauguró el mausoleo. El mausoleo tiene los restos de Belgrano, también de Hilario Quintana y González Balcarce. Este mausoleo representa las batallas, representa a la patria, y es un monumento que fue declarado años después monumento histórico nacional. También años más tarde se va a inaugurar el monumento a Belgrano en Rosario, que se considera como un altar de la paz. Bueno, nada más, muchas gracias. Con el objetivo de realizar estudios de carácter históricos argentino y en especial vinculados al partido de Quilmes, el comisionado municipal Fernando Pozo decreta la creación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, siendo su primer presidente el doctor José Cravioto. Investigación, debates, homenajes, relevamientos, ponencias, publicaciones y asesoramiento histórico son algunas de las numerosas actividades que realizan los miembros de las distintas agrupaciones históricas que la integran.
Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 80 años haciendo historia.